Cuando reflexionamos sobre el hecho de que la tasa de expansión de nuestro universo está aumentando, hasta Hubble se pensaba que sabíamos que se estaba expandiendo, pero que seguramente Newton nos enseñaría que la tasa disminuiría. No, la tasa está aumentando. El Big Bang se está acelerando. Podemos ver el final acercándose cada vez más claramente. Y mientras esperamos eso, podemos ver la galaxia de Andrómeda acercándose hacia la colisión que se avecina con nosotros. Puedes verla ahora en el cielo nocturno. ¿Crees que esto es el producto de un diseño? ¿Qué clase de diseñador sería en ese caso? Decir que esto debe tener un origen y ahora sabemos cómo va a terminar. ¿Por qué preguntar por qué hay algo en vez de nada, cuando puedes ver que la nada se acerca y solo reemplaza la pregunta? La fe no sirve de nada para decidirlo, y eso es a nivel macro. Del macro al micro, el 99.8% de todas las especies que alguna vez existieron, si insistes, en la faz de este planeta, ya se han extinguido, sin dejar descendencia. Podría agregar que de ese número, 3 o 4 ramas de nuestra propia familia, Homo sapiens, ramas de ella, los cromañones, los neandertales, que vivieron con nosotros hasta hace unos 50,000 años, que tenían herramientas, que hacían arte, que decoraban tumbas, que claramente tenían una religión, que debieron haber tenido un Dios, que debió haberlos abandonado, debimos haberlos dejado ir. Ya no están con nosotros, no sabemos cómo fueron sus últimos gritos. Y nuestra propia especie estuvo reducida a unas 10,000 personas en África, antes de que finalmente saliéramos de ahí, no abandonados esta vez, o al menos hasta ahora. Para pasar de lo macro, en otras palabras, a lo micro. Nuestro propio sistema solar está apenas a la mitad de su vida antes de que explote. Y como dijo Sir Martin Ryle, el gran astrónomo Ryle y profesor de cosmología en Cambridge, y, por cierto, un anglicano creyente, dice que para cuando haya criaturas en la Tierra que vean el Sol extinguirse, no serán humanos. No serán humanos quienes vean esto suceder, si nuestro planeta sobrevive tanto tiempo. Las criaturas que lo vean serán tan diferentes de nosotros como nosotros lo somos de las amebas y las bacterias. Frente a estos hechos asombrosos, abrumadores, titánicos, diría yo, impresionantes, como el hecho de que desde el Big Bang, cada segundo explota una estrella del tamaño de la nuestra. Mientras he estado hablando, cada segundo ha explotado una estrella del tamaño de nuestro Sol. Frente a estos hechos asombrosos e indiscutibles, ¿puedes llegar a creer que los principales acontecimientos de la historia humana, los cruciales, ocurrieron hace 3,000 a 2,000 años en la Arabia desértica y Palestina, donde no había alfabetización, y que fue solo en ese momento cuando los cielos decidieron que era hora de intervenir, y que por esas intervenciones podemos pedir la salvación? ¿Puedes llegar a creer esto? Yo estoy aquí ante ustedes como alguien que simplemente no puede, y que se niega. Además, que me digan que si no lo creo, no tendría ninguna fuente de ética o moralidad. Por favor, no agreguen el insulto a lo irracional diciéndome que si no acepto estos sacrificios en el desierto, no tengo razón para distinguir entre el bien y el mal. Mi propia opinión es que es muy afortunado para nosotros que no sea cierto, y voy a decir por qué. Si hubiera un creador vigilante que se interesara personalmente en tu vida, lo que tendrías desde el momento de tu concepción, al menos en una interpretación, sería una regla permanente, inescapable, inmutable, inalterable, incuestionable, que implicaría vigilancia y supervisión las 24 horas de cada momento de tu vida, despierto o dormido. La abolición de toda privacidad en tu vida, o incluso en tu mente y tus pensamientos más privados, la forma más completa de totalitarismo jamás imaginada. Y también indecente. Cuando piensas en cuántos momentos privados tendrían que ser supervisados de esta manera y vigilados permanentemente. Y eso continuaría, no solo por el resto de tu vida como sería si vivieras en Irán, continuaría después de que murieras. De hecho, después de que murieras, la verdadera vigilancia comenzaría. Solo habrían comenzado contigo en el momento en que dejaras este valle de lágrimas. En ese punto, como sabrás, al menos en 2 de los principales monoteísmos, se te ofrecen 2 posibilidades, una eternidad de alabanza y servilismo, alabanza y adoración eternas,
de alguien que solo ha hecho su trabajo al crearte y que ni siquiera fue invitado a hacerlo. Esa propuesta me sonó más como el infierno cuando la escuché por primera vez, o una mucho más desagradable, que no proviene del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. No hay infierno en el Antiguo Testamento. Hay genocidio, hay esclavitud, hay mutilación de niños, hay todo lo que te puedas imaginar, pero no hay castigo para los muertos. No es sino hasta la llegada del amable Nazareno que se sugiere que, por un crimen que probablemente te obligaron a cometer, porque, después de todo, fuiste creado como pecador, fuiste creado enfermo, y se te ordena hacerlo. Bueno, la esencia del principio totalitario. Pero por eso, podrías enfrentar una eternidad de tortura, para la cual no habrá fin. Ahora, creo que esta es una propuesta horrible. Creo que quienes la desean están deseando esclavitud y servilismo, la abdicación de su propia responsabilidad, la disolución de sus mentes, la abolición de su individualidad. Por lo tanto, me alegra mucho decir que no hay ninguna evidencia de eso. Podemos relajarnos. Leí una página de Stephen Hawking sobre el horizonte de eventos, sobre la posibilidad de que pronto sepamos no de dónde se originó el universo, sino hacia dónde se dirige, y el horizonte de eventos hacia el que todos podríamos estar encaminándonos. Hay más para inspirar asombro en una sola página de Stephen Hawking que en cualquiera de las fantasías de Tertuliano, imaginando que podría ir a la ventana del cielo cuando ascendiera allí y contemplar, para su consuelo, los tormentos de los condenados. Hay mucho más que inspire asombro en una página de Hawking que en cualquier cantidad de zarzas ardientes u otros mitos similares. No pretendo saber más de lo que puedo. Todo lo que he dicho esta noche lo he respaldado con afirmaciones, evidencia y argumentos. Douglas Wilson, que es tan modesto, amigable y amable como yo, dice, sí, pero tengo una ventaja sobre Christopher porque sé lo que Dios quiere y sé lo que Él dice. Y en su libro, tengo acceso a una autoridad superior. Ahora, lo que yo quiera, se lo preguntaré a Él, pero a mí no me importa. Ya se lo he preguntado antes. Tú tienes que preguntárselo a Él. ¿Cómo sabe eso y con qué derecho afirma conocer la mente de Dios? ¿Y si fueras una persona espiritual seria? ¿No pensarías que es un poco exagerado que alguien dijera que puede presentarse ante ti y decirte lo que Dios quiere? Mientras no lo llamen modestia, no me importa. Mientras no lo llamen humildad, no me importa. Pero no me gusta que me digan que mis argumentos no son tan buenos como los suyos, porque Él tiene información divina que se me oculta. Que solo somos mamíferos, así como su santidad, el Papa, también es solo un mamífero. No hacemos un misterio donde no existe ninguno. Decimos que miramos hacia los cielos y los encontramos vacíos, y que algunos de nosotros, al menos, no nos alarmamos al encontrar este vacío. Y nos alarmaría más encontrar los cielos llenos de supervisión e inspección permanente. Y que una vida ética puede ser llevada por alguien sin ningún tipo de apoyo sobrenatural. Sin el miedo, si es que es miedo. O la esperanza, si es que es esperanza, de una vigilancia celestial. Si estás en un bosque oscuro en una noche oscura y no sabes dónde estás, y nunca has pasado por este territorio antes, puede ser recomendable contratar a un guía, el viejo loco y ciego del lugar que puede abrirse paso por el bosque, porque puede hacer algo que tú no puedes. Pero cuando amanece y llega la luz, sería tonto si siguieras confiando en este guía, este viejo loco y ciego que estaba haciendo lo mejor que podía en el primer intento. La religión fue nuestro primer intento de entender nuestro entorno. Fue nuestro primer intento de cosmología, por ejemplo, para tratar de entender lo que sucede en los cielos. Fue nuestro primer intento en lo que más me importa, el estudio de la literatura y la crítica literaria. Nos dio textos para deliberar e incluso para debatir, aunque algunos de esos textos se consideraran la palabra de Dios. Y fuera de toda revisión y de toda crítica, sin embargo, se introduce la idea, y nunca antes se había introducido. Es, en cierto modo, nuestro primer intento de cuidar la salud, de brindar atención médica. Si vas con el chamán o el curandero y haces las propiciaciones correctas, los sacrificios adecuados, y realmente crees en ello, tienes más probabilidades de recuperarte. Todo el mundo sabe que es un hecho médico.
El ánimo es un factor en la salud. Y también fue nuestro primer intento en eso. Fue nuestro primer y muy mal intento de solidaridad humana porque estaba basado en la tribu. Pero aún así, enseñó que había virtudes en mantenerse unidos. Y fue nuestro primer intento. Yo diría también, esta no es una lista exhaustiva de la atención psiquiátrica, de cómo lidiar con la terrible soledad de la condición humana, de lo que sucede cuando el espíritu individual mira hacia afuera, temblando ante el enorme vacío del cosmos, y contempla su propia extinción y enfrenta el terrible miedo a la muerte. Este fue el primer intento de aplicar algún bálsamo a esa terrible pregunta. Pero, como dice Charles Darwin, sobre nuestro evidente parentesco con los mamíferos inferiores y formas de vida más simples. Llevamos, como él lo expresa en El origen de las especies, nosotros, siempre llevamos la marca imborrable de nuestro humilde origen, lo repetiré. La marca imborrable de nuestro humilde origen. La religión hace lo mismo. Muestra claramente que es el primer, el más primitivo, el más burdo y el más delirante intento de darle sentido. Es el peor intento, pero en parte porque fue el primero. Así que el mérito se puede dividir de esa manera. Y lo peor que hizo fue ofrecernos certeza, decir, estas son verdades que son inalterables. Nos llegan de lo alto. Solo tenemos que aprender la voluntad de Dios y cómo obedecerla para liberarnos de estos dilemas. Probablemente, ese sea el peor consejo de todos. Dirás, bueno, nada tan asombroso podría haber sucedido sin Dios. Hay un nombre para este tipo de argumento. Un nombre muy antiguo e importante. También proviene en gran parte del trabajo en la Universidad de Oxford, aunque en realidad se le atribuye principalmente a Sir Karl Popper. Se llama infalsabilidad. Es un argumento que no puedes refutar porque no es un argumento. Si dices, bueno, ahora veo lo complejo que es todo, tendría que ser Dios quien fuera responsable. No hay manera en que pueda refutar eso. No hay manera en que pueda demostrar que es falso. Y la infalsabilidad, de manera contraintuitiva, se considera con razón una prueba, no de la fuerza de un argumento, sino de su extrema debilidad. De hecho, de su inexistencia como argumento. Cuando estábamos en la sabana y compartíamos el territorio y disminuíamos en tamaño como tribu, y teníamos que dar a luz crías vivas en un entorno lleno de depredadores. Probablemente, si teníamos 8 o 9 hijos, algunos de ellos enfermizos, con la cabeza caída y diarrea, no podríamos levantarlos, cargarlos y huir lo suficientemente rápido. Es un hecho. Porque es un hecho. Porque es desagradable. Y porque, como dice Darwin, eso revela como todo lo que hay en nosotros, la humilde marca de nuestro origen original. No significa que no sea así. Así que el comienzo de la sabiduría, yo diría, es el reconocimiento de lo que la ciencia ha podido enseñarnos, y tampoco negarlo, como lo hace el rabino en un tono de voz, ni afirmar que eso demuestra lo inteligente que es Dios con otro tono. Decídete, no puedes sostener ambas cosas a la vez, y de hecho estás equivocado 2 veces. Gracias. Y la mayor obligación que tienes es mantener la mente abierta y darte cuenta de eso. En nuestro estado actual, la sociedad humana, cada vez estamos más abrumados por lo poco que sabemos, y lo poco que sabemos sobre cada vez más cosas. O, si lo prefieres, cuanto más sabemos, pero cuanto menos sabemos al darnos cuenta de cuánto más hay por saber. En estas circunstancias, que creo que son innegables, la única posición intelectual respetable es la de duda, escepticismo, reserva y una investigación libre. Y recalcaría libre y sin restricciones. En eso reside, como siempre ha residido, nuestra única esperanza. Así que siempre debes tener cuidado con aquellos que dicen que estas cuestiones ya han sido decididas. En particular, de aquellos que te dicen que han sido decididas por revelación, que existen mandamientos y preceptos transmitidos que, en cierto sentido, nos preceden, y que las respuestas ya están disponibles si tan solo pudiéramos verlas, y que así, la obligación que tenemos de debatir cuestiones éticas, morales, históricas y de otro tipo queda disuelta. Me parece que esa es la única postura. Es lo que yo llamo la postura de la fe, que debe ser descartada primero. Ahora, una consecuencia de su carácter hecho por el hombre, y una razón, no diré razón, una forma de demostrar más allá de toda duda que es hecho por el hombre, es su proliferación. Creo que aquí tenemos 2 opciones.
O el hombre creó a Dios, o Dios creó al hombre. Si es la primera, no queda mucho por explicar. Si es que Dios creó al hombre, es muy difícil entender por qué hay tantas religiones y por qué están constantemente en guerra unas con otras. Haz la suposición opuesta, que el hombre ha inventado la religión y a Dios. No queda nada por explicar. No hay ningún misterio. Por supuesto, hay innumerables cultos proliferando, sectas, discrepancias confesionales, iglesias en guerra, grupos cismáticos. La mayor parte de la violencia en Irak, como sabemos, no está dirigida a nuestros valientes soldados ni a sus aliados entre los iraquíes, sino a otros iraquíes por parte de otros musulmanes. Decir que esto es hecho por el hombre me parece que es decir algo que es casi obvio. Este tipo de tonterías contemplativas. Ríndete, apaga la mente y tendrás dicha. Tiene consecuencias horribles. El sueño de la razón produce monstruos. Trato de afilar mi práctica de la razón, la duda, el escepticismo, el sopesar los argumentos frente a la evidencia y la evidencia frente al interés propio. En otras palabras, tiendo más a dudar de algo si su verdad es algo que me convendría. Una de las superioridades morales del ateísmo, por cierto, es que no queremos particularmente que sea verdad que seremos aniquilados cuando muramos, que no hay nada que esperar de los cielos, que los cielos están vacíos. No necesariamente nos encanta esa idea, pero estamos dispuestos a afrontarla, ya que la evidencia de lo contrario parece ser trivial o inexistente. No nos entregamos a pensamientos ilusorios. No afirmamos como verdad lo que se nos acaba de pedir que probemos. Así que no defiendo que la evolución sea cierta ni que el Big Bang haya ocurrido. No es parte de mi propaganda, lo acepto. Creo que la evidencia es abrumadora y que, de hecho, ese es el caso. No lo discuto porque podría ser más agradable pensar que, en lugar de eso, había un Dios que velaba por mí. No puedo obligarme a creer en algo solo porque podría ser conveniente hacerlo. Ahora, ¿qué tan difícil es entender esto? Sostengo que si supiéramos la mitad de lo que sabemos ahora sobre física, biología y astronomía, las religiones abrahámicas no podrían fundarse en estos tiempos. Ninguna de ellas podría fundarse ni ser creída por personas que supieran lo que ahora sabemos. La especie humana tiene, digamos, al menos 100.000 años de antigüedad. Probablemente es mucho más antigua, quizá 250.000 de años. Tienes que creer esto para creer en la religión abrahámica. Tienes que creer lo siguiente: que durante, llamémoslo 100.000 años, la humanidad nace, no vive mucho. En su mayoría muere en el parto, muere por sus dientes, muere en terribles guerras, hambrunas, plagas. Muere con miedo, porque no sabe por qué hay volcanes, no sabe por qué hay plagas, no sabe por qué hay terremotos o tsunamis. Miedo, miseria, vergüenza, terror, crueldad de todo tipo. Y durante los primeros 97.000 de esos años, el cielo observa así. Luego, después de 97.000 años de eso, decide que no podemos dejar que esto continúe. Tendremos que intervenir, pero solo en las partes más bárbaras y atrasadas del Medio Oriente. Mostraremos nuestro rostro a personas que no saben leer, que están aterrorizadas, que son ignorantes, que básicamente viven con animales y como animales. Ahora, yo sostengo que sea cual sea el caso, sea cual sea la verdad, sea lo que nos quede por descubrir. Y como dice Sócrates, la gran definición de sabiduría es tener alguna idea de cuán ignorante eres, sea cual sea el resultado, moralmente, científicamente o lógicamente. Eso no pudo haber sido el caso. La religión es falsa. Esa es mi postura. Algunas personas que conozco que son ateas dicen que desearían poder creerlo. Algunas personas que conozco que antes eran creyentes dicen que desearían poder recuperar su antigua fe. La extrañan. Yo no entiendo esto en absoluto. Creo que es algo excelente que no haya razón para creer en las proposiciones absurdas que, como admití, les resumí brevemente. La razón principal de esto, creo, es que es una creencia totalitaria. Es el deseo de ser un esclavo. Es el deseo de que exista una autoridad inalterable, incuestionable y tiránica. ¿Quién puede condenarte por crimen de pensamiento mientras duermes? ¿Quién puede? ¿Quién puede someterte? ¿Quién debe de hecho someterte a una vigilancia total? Las 24 horas del día, cada minuto de tu vida, despierto o dormido, digo, de tu vida antes de que nazcas, y aún peor, donde realmente comienza la diversión.
después de que mueres. Una Corea del Norte celestial. ¿Quién quiere que esto sea verdad? ¿Quién, aparte de un esclavo, desea un destino tan espantoso? He estado en Corea del Norte. Tiene a un hombre muerto como presidente. Kim Jong-il es solo el jefe del partido y del ejército. No es el jefe del gobierno ni del Estado. Ese cargo le pertenece a su difunto padre, Kim Il-sung. Es una necrocracia. Una tanatocracia le falta una para ser una trinidad, podría agregar. El Hijo es la reencarnación del Padre. Es la tiranía más repugnante, total, absoluta y despiadada que la especie humana haya desarrollado jamás. Pero al menos te puedes morir de una puta vez y salir de Corea del Norte. ¿El Corán o la Biblia te ofrecen esa libertad? No. La tiranía, la miseria, el control absoluto de toda tu personalidad, la destrucción de tu individualidad, solo comienza en el momento de la muerte. Esto es maldad. Este es un predicador perverso. No quiero que nadie se desespere. Tenemos varias consolaciones. Tenemos nuestra propia solidaridad. Tenemos amor. Tenemos la literatura. Tenemos nuestros deberes los unos con los otros. Lo que lleva a la desesperación es vivir la única vida que uno tiene, siendo mandado por déspotas, chiflados y pseudocientíficos que afirman tener el derecho de ordenarnos en nombre de Dios. La humanidad tiene que superar y trascender esa más antigua de todas las tiranías. Los ateos no decimos que sabemos que no hay Dios. Decimos, por el contrario, que ningún argumento ni evidencia ha sido presentada que consideremos persuasiva. No hay razón para creer en evidencia o argumento, ontología o ciencia. Lo mismo con la vida después de la muerte. Por supuesto, no decimos que sepamos que no existe. Decimos que no conocemos a nadie que pueda dar alguna razón para pensar que sí existe. Esta es una distinción muy importante, y es muy lamentable que la pases por alto. Y lamento decirlo, Dinesh, pero el perdedor inmediato. En una discusión sobre cosas de las que podemos o no estar seguros, donde lo único que es seguro en estas leyes es el principio de incertidumbre. El perdedor inmediato, el hombre que tiene que dejar la isla. Lo siento, Dinesh, de nuevo, de inmediato casi. Es el que dice, ya sé todo lo que necesito saber. Ya tengo toda la información que necesito. De hecho, me la ha dado un ente sobrenatural. No sé ustedes, damas y caballeros, pero cuando escucho a personas en el autobús decir que están hablando con Dios, bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Te acercas a esa persona o, como sospecho, te alejas un poco? Creo que eso es algo muy bueno. Hay una excelente razón por la que se propuso por primera vez la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. No fue propuesta solo por personas como yo, que no irían más allá del deísmo en su actitud hacia la religión. Fue propuesta por muchas personas que eran bastante devotas y que pensaban no solo que el gobierno no debía ser corrompido por la religión, sino que las iglesias tampoco debían ser corrompidas por esta asociación con el Estado. Y creo que ese es un punto igualmente válido desde el punto de vista moral. James Madison, el coautor del Estatuto de Virginia sobre la libertad religiosa y de la primera enmienda, y las otras cosas que protegen nuestra maravillosa Constitución republicana y laica. No creía que debiera haber capellanes para abrir el Congreso. Ni siquiera pensaba que debiera haber capellanes en las Fuerzas Armadas. Si alguien quiere rezar en el ejército, puede hacerlo. Nadie puede impedírselo. Pero no vamos a pagarle a alguien para que rece por ti. Estas son preguntas muy difíciles, pero hay que entender que formaban parte de las opiniones muy urgentes de los redactores y los padres fundadores. Y es nuestra responsabilidad discutir esto muy seriamente ahora, en un momento en que Hillary Clinton se ha unido a una organización evangélica reaccionaria para tratar de fortalecer sus vínculos religiosos. John McCain, quien ha pertenecido a la Iglesia Episcopal toda su vida, este año, me pregunto por qué, dijo que es bautista. Y Barack Obama, el senador Obama, ha sido vinculado con una iglesia en el lado sur que parece un espectáculo de horror de rock and roll, llena de bocones siniestros y charlatanes. La religión está envenenando. La religión está envenenando nuestra elección y nuestra república democrática. Y ya es hora que pongamos un alto. Si quieres ser un fraude, un recaudador de fondos, un estafador, un bocón y un etnoracista en este país,
Haz tu mejor esfuerzo, pero ya hace mucho que debimos decir que poner reverendo antes de tu nombre no es mérito suficiente. Están haciendo afirmaciones sobrenaturales, sobrehumanas y divinas. Afirman conocer a Dios y saber qué quiere Dios de ti. Lo que Él quiere que comas, con quién quiere que te acuestes, en qué posición, en qué días de la semana debes comer esto o aquello, qué animales debes evitar devorar. Ellos afirman saber algo que nosotros decimos que no se puede saber. Ahora, ¿cuál de esas afirmaciones es la más plausible? Y ellos no conceden que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Por eso tratan la evidencia con tanta ligereza. Sin embargo, sí tenemos pruebas extraordinarias que mencioné antes sobre cómo se originó nuestro cosmos y cómo se ha descubierto la secuencia de nuestro ADN. Y algunas de estas cosas son hermosas de contemplar, y otras son más bien sobrecogedoras. Pero ninguna de ellas requiere de un Dios. Y vuelves a reflexionar sobre lo que dije acerca de la muerte de un hijo cada segundo, sobre la inminente colisión de las galaxias, sobre la rápida tasa de expansión del Big Bang. Y te preguntas, no puedo decirte que todo esto esté ocurriendo sin un propósito. Ciertamente no tengo suficiente conocimiento para afirmar eso, pero puedo decir con razonable certeza, no creo que todo esto se haya llevado a cabo, esta vasta destrucción creativa, para que una especie de primate en un pequeño planeta pudiera escuchar al Papa decirles que el SIDA puede ser malo, pero los condones son peores. Les pregunto, damas y caballeros, ¿qué podría ser más halagador para uno mismo, patético y sí, supersticioso que eso?